Hola, buenos días. Estamos aquí Marta Gil Casares y yo con Karina Spilka, que nos recibe en su casa, en su oficina. Queríamos, para empezar, que nos digas quién es Karina Spilka. Uy, es muy fácil y muy difícil. Bueno, es socia fundadora de K-Fund, que por eso estamos aquí, porque tiene mucho que ver con esta publicación. Pues yo diría que, así como síntesis, me podría definir como una apasionada del cambio y de la transformación, ¿no? Como una shifter, que estoy todo el día pensando en cómo hacer las cosas de una manera distinta. Y dentro de este mundo de revolución digital, pues tenemos una oportunidad de reinvención de cómo hacemos las cosas muy grande, y me encanta. Karina, un poco por centrar la conversación. Sí es importante que nos cuentes cuál es tu concepto de digitalización. ¿Qué entiendes tú por digitalización? Bueno, al final la digitalización para mí es aprovechar las nuevas herramientas y las nuevas tecnologías para repensar los modelos de negocio de las empresas. Yo creo que en realidad lo que se está produciendo es que hay una transformación de la lógica de los negocios y hasta que uno no se da cuenta de eso, la digitalización no se produce en serio. Lo que estamos haciendo si no es digitalizar trocitos de nuestra compañía, ¿no? Poner una web no es digitalizar, poner una web es presentarnos al mundo de una forma, pero la digitalización es cuando de verdad eres capaz de repensar la lógica de tu negocio de principio a fin, utilizando nuevas tecnologías. En este negocio, normalmente la pregunta que solemos hacer es cómo ha afectado en el desempeño de tus habilidades de directivo todo el tema de transformación digital, aunque no sea exactamente solamente aquí, sino a lo largo de tu carrera profesional, pero sobre todo vamos a hacer dos bloques, hasta de 5 años para atrás y a partir de ahora hasta dentro de 10 años, ¿no? Pues hasta ahora, en el desempeño de tus funciones como directivo, ¿cómo ha afectado la digitalización a tus funciones? A ver, yo me considero una auténtica afortunada porque mi principal carrera profesional ha sido en ING Direct. Y ING Direct ha sido una escuela increíble y yo creo que si hay algo que lo caracteriza es la capacidad de anticipación que ha tenido esa casa. ING Direct al final es un modelo que muy temprano, porque estamos hablando del año 99, cuando se lanza en España, ya se aprovecha de los nuevos canales, ya es un banco que nace como banca telefónica cuando en España solo existían sucursales y que además muy tempranamente empieza a operar a través de Internet, con lo cual digamos que se ha anticipado, pero no se anticipó tanto en los canales como en la manera de hacer las cosas, ¿no? Porque es una organización que muy desde el principio ha tenido en cuenta dos ingredientes muy importantes de la digitalización, que es poner al cliente en el centro de la relación, el primero, y el segundo, utilizar mucho los datos y ser muy analíticos desde el principio. Y esos dos ingredientes son los que han dado, yo creo, parte del éxito tan grande que ha tenido ese modelo de negocio, ¿no? Y me hace mucha gracia porque yo soy una apasionada del management. A mí me parece que la gestión es también una ciencia. Vamos a tener que cortar. Sale Top Películas. Sully, qué buena es Sully. Ay, pues pero podemos aprovechar sí. esto. Sí. Lo que ocurre es que... Vamos a muy bien. Lo pagamos, no pasa nada. Bueno, lo apagamos, sí. Entonces, Lo dejamos en las imágenes. empezamos desde esta pregunta. Sí, ¿vale? ya está. Sí. ¿Se puede pagar la tele? Sí, ya está. La desenchufo, ¿no? No es importante. Iba fenomenal, o sea, que hacemos un corte y pega. Si lo hace Walt Disney, todo esto. Vale, Te lo digo porque es que empieza lo de Top Películas. Sí. Películas. Entonces estábamos hablando de que al final... ING, que ha sabido aprovechar las dos partes más importantes, que es el consumidor y los datos. El consumidor y los datos, ¿no? Y esos son dos ingredientes muy importantes de la digitalización. Pero al final, de verdad que yo me considero una súper apasionada del management y creo que es una ciencia que ha evolucionado bastante poco en comparación a otras ciencias y que hay que estudiar y que ahora sí se está dando un salto en management. Estamos hablando de cómo hay que liderar y coordinar los equipos de una manera diferente a cómo se hacía tradicionalmente. Y en eso yo creo que también ING ha sido una escuela muy pionera y muy adelantada a su tiempo, porque muchos de los valores de la cultura empresarial que ahora se están intentando conseguir en muchas de las organizaciones y que van muy ligados a la transformación digital,
en ING Direct estaban embebidos y formaban parte natural de la gestión desde el día 1. Y hablo de la cooperación, por ejemplo, ¿no? Como todos trabajamos con todos. Hablo de equipos multidisciplinares, donde no hay silos, sino que todos los procesos se hacen con intervinientes de los distintos departamentos. Hablo de tener una cultura muy abierta, muy de comunicación, muy de que la gente se cuente las cosas, versus los reinitos de taifas, donde tener información era casi como un elemento de poder que tú no querías compartir con los demás porque eso te hacía más poderoso. Pues muchas de esas cosas que hoy se consideran tan obvias y necesarias en la digitalización, en el año 99 ya lo hacíamos. Entonces eso a mí, a mí eso me ha enseñado mucho, yo creo que ha determinado muchísimo mi manera de ser, ¿no? Entonces, en realidad, mira, aquí en el fondo es muy divertido porque yo soy la mayor de lejos y todos tienen de 40 para abajo. Y entonces, ¿desde cuándo tenéis? Cafán, sí, un año llevamos un año. en el fondo. Ahora os cuento un poco la génesis de eso, pero es muy gracioso porque todos tienen de 40 para abajo. Y es gente que ha vivido y ha nacido en el mundo de Internet y su desarrollo profesional ha sido en Internet. Aún así, en algunas reuniones nos miramos y decimos, creo que esto lo estamos mirando con los ojos de Internet de hace unos años, no con los ojos de Internet de ahora. Porque Internet es una cosa muy nueva que está empezando y yo creo que no somos conscientes todavía de las enormes oportunidades que trae, ¿no? Y entonces yo creo que ha habido como unas oleadas. Ha habido una oleada en la que era una cosa muy de los pioneros y muy de la gente que, bueno, pues que veía una oportunidad de un modelo de negocio distinto y la aprovechaba, como por ejemplo los booking de turno, cuando salió un Amazon, ¿no? Que no había nada, eran todos territorios vírgenes y van y lo conquistan. Y de repente eso se empieza a convertir en lo normal, en la nueva norma. Y entonces ahora estamos en esa fase en la que el que no está ahí ya es como que tengo que correr, tengo que entrar en esa carrera y tengo que hacerlo yo también. Y estamos todos corriendo. Cuando ahora ya estamos en una oleada de Internet nueva, donde lo que de verdad va a desarrollar de una manera que yo creo que no somos conscientes es toda la parte de inteligencia artificial y toda la parte de Internet of Things. Y como todo unido, unas cosas a otra, va a revolucionar. Y no hablo de los coches que se conducen solos, que por supuesto también, sino de muchas cosas y cómo va a transformar también los entornos de trabajo y las profesiones. Karina, si habláramos de competencias, ya no valores, sino competencias, habilidades que tienen que desarrollar estas personas para subirse a las nuevas profesiones. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cuáles les decimos que son? Dinos 5, por ejemplo. A mí hay una persona en el mundo de los recursos humanos que es de quien más he aprendido, que he trabajado con él, le adoro, y es Fernando Córdoba. Fue director de recursos humanos de ING Direct y ahora es director en NH. Y siempre hemos sido los dos muy obsesionados del talento, y de cómo identificas el talento y de cómo puedes de verdad entender qué necesita una persona para progresar, ¿no? Y hemos probado distintas cosas. Y él el otro día me hablaba de una especie de metodología que es de una firma de headhunters muy conocida, y entonces decía que al final para ellos el talento lo miden en relación al potencial que tiene una persona, y que el potencial de las personas, después de mucha investigación, lo relacionaban con 4 variables. Y yo creo que esas 4 variables son muy importantes en la era Internet, porque la primera es la curiosidad, es que estés conectado con el mundo y quieras ver qué está pasando, y que no solo quieras ver qué está pasando, sino que seas capaz, y esta es la segunda, de convertir lo que ves en un insight, en una propuesta, en una cosa concreta, profunda, que tú de verdad quieres que ocurra. O sea, de la curiosidad sacas cosas concretas. Y luego está muy relacionado con la determinación que tú tienes para que esas cosas ocurran. Pues en el mundo de la transformación digital hay que tener mucha determinación, porque si no las cosas no ocurren y estás en una constante pelea por cambiar una manera de hacer las cosas por otra. Y la cuarta es el compromiso. Es el compromiso que tú tienes, pero el compromiso que tú eres capaz de generar alrededor. Y el compromiso del equipo hacia una idea, ¿no? Y a mí me parece que esas 4 cosas son muy importantes hoy en día.
y sin ellas es muy difícil que ocurra nada en todo el mundo de Internet. Y en síntesis, Fernando David me decía, y no puedo estar más de acuerdo con él, que al final una de las grandes claves en todo esto es la coherencia. Y es que tú seas capaz de ser consistente y de hacer de verdad lo que dices que vas a hacer. Y para mí eso es una de las cosas que más falla en los procesos de transformación digitales actualmente. Y es que todos vendemos una idea, pero la realidad de nuestro negocio hace que vayamos, que la fuerza, ¿vale? Como el flow, el cauce del río nos lleva hacia otro sitio. Porque los negocios están concebidos con procesos que se hacen de una determinada manera y cambiarlos es muy difícil. Y entonces todos queremos cambiarlos, pero la realidad nos vuelve a llevar a nuestro flujo natural, ¿no? Y algo que ocurre y que falla es, decimos a la organización, queremos cambiar y vamos a transformarlos digitalmente, pero seguimos midiendo el éxito, seguimos midiendo a las personas en el esquema antiguo, en el esquema tradicional. Claro. Y eso genera una falta de coherencia y dice, pero si me estás diciendo que innove, pero luego me estás remunerando por el P&L que te doy con la cuenta de resultados de toda la vida. O me estás pidiendo que haga un nuevo modelo de negocio, pero me estás exigiendo que gane igual que lo que ganábamos antes y no puedo porque es una cosa nueva, ¿no? Entonces esa resistencia o esa falta de consistencia, porque la realidad va por un lado y el deseo va por otro, hace choque. Estamos hablando de competencias, estamos hablando de profesiones, y hablando de profesiones y de competencias, pienso que es interesante que nos digas qué crees que va a pasar, qué profesiones están desapareciendo y crees que nunca van a volver a aparecer, qué nuevas profesiones hay, qué pasa un poco con el desempleo, todo ese... Me encantaría tener la bola de cristal porque además, como hablábamos el otro día por teléfono, soy madre de 3 hijas que están entrando ya en ese momento de elegir carreras, ¿no? Entonces, no tengo ni idea, pero lo que sí creo es que va a haber 2 tendencias muy grandes. Una, hay que conocer a las máquinas, hay que entender a las máquinas. Y otra, hay que conocer a las personas y hay que entender a las personas. Y para mí está polarizado en esas 2. Y de hecho, si te decantas por las personas, también tienes que entender un poco a las máquinas. Claro. Porque yo creo que todos vamos a depender en gran medida de la tecnología y vamos a necesitar que la tecnología esté a nuestro servicio. Pero creo que todo lo que esté en el medio va o podría arriesgarse a ser sustituido, ¿no? De verdad que la inteligencia artificial, ahora estamos en la fase de pañales casi. Sí, en el pleistoceno de la inteligencia artificial. Pero cuando eso se desarrolle de verdad, ahí hay cosas para las cuales, bueno, pues habrá gente que será la que controle que los algoritmos y las cosas estén funcionando, pero poco más, ¿no? De hecho, por ejemplo, el mundo de la medicina, médicos siempre vamos a necesitar, ¿verdad? ¿No piensas al final? Bueno, pues en el mundo de la medicina ya hay experimentos en los cuales un mismo caso, un mismo paciente, se lo presentan a los 10 mejores médicos de Estados Unidos y a una máquina que tiene mucha data y mucha inteligencia en el entorno de la medicina. Bueno, pues la máquina está acertando con más fiabilidad los diagnósticos que los médicos. Y hablamos de los 10 mejores médicos, ¿no? Entonces, esas cosas ya son realidad. ¿Cuán rápido se va a transformar? No lo sé. ¿Y cuánto vamos a dejar los seres humanos que eso nos coma el terreno? Tampoco lo sé. Ahora se habla de que los impuestos tengan que cotizar, los robots tengan que cotizar y pagar impuestos, ¿no? Entonces, se abre ahí como una especie de grandes dilemas a los que nos enfrentamos, que tendremos que aprender de alguna manera a regular y convivir con ello, ¿no? Y luego en el otro lado, lo que yo sí creo es que hay que entender bien a las personas, porque la tecnología tiene que estar al servicio de las personas, por un lado, porque tanta tecnología, por otro lado, nos va a volver un poco loquitos. Entonces yo creo que esa necesidad de contacto, por ejemplo, psicólogos y psiquiatras, creo que vamos a necesitar siempre. Pero a lo mejor sale un chatbot que le vas contando tu vida por WhatsApp y te va dando unas respuestas buenísimas, ¿no? Unas pautas para las conductas. Unas pautas para las conductas, pero yo creo que esa parte humana la vamos a necesitar. Y luego también creo que todo lo relacionado con el arte y el entretenimiento, ahora que está comprobado que vamos a vivir más años,
también es algo que... Esas profesiones ahí. Sí, es algo donde veo que hay algo de futuro porque vamos a necesitar pasar nuestro tiempo libre de alguna manera, ¿no? Muy interesante todo lo que dices, Karina. Comentabas antes que tienes 3 hijas a punto de entrar, o bueno, de forma Sí, ya sucesiva. Entonces vamos a sacar el tema de la educación. La educación tanto desde el punto de vista colegio como universidad. ¿Qué hay que cambiar en el modelo español? Mira, una de las cosas que yo creo que más falta hace es cambiar las carreras universitarias y es formar a la gente en muchos conocimientos que son necesarios y de los que hay déficit. Por ejemplo, gente analítica, con capacidad de analizar, extraer, entender datos y convertir esos datos en propuestas comerciales concretas, ¿no? Nos falta, hay un déficit ahí brutal. ¿Estamos enseñando a nuestros jóvenes a pensar de esa manera? Pues no todavía, porque las carreras siguen siendo muy de sota, caballo y rey. Ahora empieza a haber algunas que lo están introduciendo, pero no tanto, ¿no? En el mundo del contenido, yo la veo en mis hijas y sus amigos, todo lo que es editar vídeos, hacer fotos, que lo tienen en su móvil, que se pasan el día haciéndolo, claro, ahí también hay una cantidad de cosas, de oportunidades, pero tampoco veo yo que haya nada donde se les esté formando particularmente, ¿no? Entonces yo creo que todavía hay un gap muy grande entre lo que de verdad está necesitando el mundo profesional y lo que de verdad estamos enseñando a nuestros jóvenes. El otro día, ¿te acuerdas? Nos comentaba alguien, como estamos haciendo entrevistas a tanta gente que decís cosas tan interesantes, alguien hablaba de que era interesantísimo meter desde muy pequeñitos programación. Pues Claro, como, igual que sabes matemáticas, Google, ¿no? Era en Google. Igual que sabes matemáticas y sabes inglés, pues tu hijo, mi hijo o tus hijos, desde pequeños, pues tiene una asignatura desde que empieza, que es programación, el sistema, porque claro, es que es un lenguaje nuevo. Y es entender a las máquinas. Me pareció interesantísimo lo que dijo. Desde pequeños, pues como una asignatura troncal, que decíamos en mi época. Igual que saber leer y escribir, saber programación, ¿no? Pero a mí me parece súper importante esa programación porque, de verdad, no tenemos que ser programadores, pero tenemos que entender cómo se estructura el lenguaje para que las máquinas hagan las cosas que tú quieres. Y entonces, aunque solo sea entenderlo, te permite después, a la hora de pedir que hagan algo, hacerlo de otra manera, ¿no? Eso es muy importante. Para mí, programación y entender a las máquinas tiene que ser desde el día 1. La parte de análisis tiene que ser desde el día 1. Pero luego también hay una parte muy de empatía, por eso de conocer a las personas, que también es cada vez más importante. El otro día en una comida decían, el móvil nos ha permitido estar mucho más conectados con el mundo lejano y mucho más desconectados de los que tenemos cerca. Porque a los que tenemos cerca, tener una conversación profunda, sin que nadie mire el móvil, a los ojos, tal, es cada vez más complicado. Porque todos terminamos mirando en algún momento el móvil, ¿no? Entonces, ¿cómo? Te acercas a lo lejano, pero te alejas de lo cercano. Y el seguir estando con lo cercano a mí me parece muy importante. Antes de seguir hablando de más preguntas, sí que nos gustaría un poco que nos dijeras qué es Compound. Bueno, pues... Porque es de esto, porque va de startups en temas de tecnología, pero muy al servicio de las personas, ¿no? Que es al final para nosotros lo importante. Pues yo hace como ya 4 años, porque el tiempo vuela, decido dejar ING Direct, que es mi casa, es mi familia, porque lo sigo viendo como mi familia, como mi casa, y es un proyecto que va a estar en mi corazón siempre, pero también sentí la necesidad de aprender de otras cosas, de otros modelos de negocio. Me apetecía entender otros sectores, cómo funcionaban, ¿no? Entonces, después de unos meses, como reinventándome a mí misma también, diciendo, yo hablo de la reinvención, pero yo estoy aquí en tu castillo, sí, con mi algodoncito acolchada, muy cómoda, ¿cómo me reinvento yo también? Y entonces me he reinventado hacia el mundo más emprendedor. Yo creo que el profesional completo hoy en día tiene que tener experiencia corporativa y tiene que tener experiencia emprendedora. Montar una empresa desde cero, sacarla adelante, tener sueldos que sean tu responsabilidad, es algo, por más pequeño que sea... Nosotros lo sabemos, claro, las dos lo sabemos. Pero esa es otra tendencia que yo creo que va a pasar, que el trabajo va a ser mucho más puntual, mucho más cuando seas necesario, cuando tu talento sea necesario, no esos trabajos tan estables de toda la vida,
ya me quedo en esta empresa y me jubilo aquí, ¿no? Eso cada vez va a ser más difícil, tanto por la empresa como por la gente que no quiere eso. Entonces, bueno, en esa reinvención, a mí lo que tenía muy claro, que me apetecía muchísimo hacer, era compartir mi convicción de que es un modelo de empresa customer centric y de que de verdad aquellas empresas que piensen desde el cliente, que pongan al cliente en el medio, van a ser las empresas que triunfen en esta era digital, ¿no? Y entonces empecé a ver cómo lo hacía y tenía varias alternativas. Una, engancharme a otro proyecto ejecutivo y tuve mucha suerte porque me hicieron unas propuestas muy interesantes, pero algo me decía que no. La otra es hacer consultoría, pero esa la descarto desde el primer día porque no soy consultora para nada. Y la tercera era, bueno, ¿cómo puedo compartir yo esto con muchos? Y de repente sale la idea de montar un fondo de venture capital que al final lo que te hace es estar cerca, muy en las etapas iniciales, de muchas empresas que están naciendo y a las cuales desde el principio ya les puedes meter este gusanillo de voy a hacer las cosas desde el cliente. Y entonces nos juntamos dos socios más, uno que viene del mundo del venture y otro que es emprendedor e inversor al mismo tiempo, y montamos este proyecto. Y al final lo que es un fondo de venture capital que intenta ayudar a las empresas, invierte en las fases más iniciales de las empresas, que es lo que se llama SEED o Series A, tomas una participación con toda la ambición de que estas empresas se hagan grandes el día de mañana, las vendas y devuelvas el dinero a tus inversores, que son los que de verdad facilitan esto, ¿no? Y lo hacemos muy con esta filosofía de que se construyan empresas con la tecnología al servicio de las personas. Qué interesante. Es muy gratificante porque ves cómo con poco consigues de verdad despertar la curiosidad y que los emprendedores, que son los auténticos protagonistas de todo esto, empiecen a pensar de una manera distinta y bueno, ves gente brillante, inteligentísima y con unas ideas brutales. Sí. Karina, ¿algún libro, algún contenido en YouTube, alguna película, alguna referencia que a ti te haya impactado mucho o que estés leyendo ahora mismo o consultando que pueda ayudar a otros? A mí hay dos cosas que me han marcado mucho en los últimos años. Una es un vídeo de un señor que se llama Simon Sinek, que lo habréis visto miles de veces, que se llama It All Starts With Why, y que habla del Golden Circle y que dice, oye, todos sabemos qué hacemos, menos cómo, pero muy pocos por qué. Y saber por qué haces las cosas y el propósito es muy importante. Y de hecho, esa es otra de las cosas que siempre en las startups intentamos empujar. No te olvides nunca de tu propósito, no te olvides nunca de cuál ha sido la razón por la que tú has iniciado este proyecto y llévala hasta el final, ¿no? Entonces eso me ha marcado un montón. Y luego hay otro concepto que viene de estrategia de Boston Consulting Group, que es el de Adaptive Company. Y es cómo hay que desarrollar ventajas competitivas nuevas, distintas de las tradicionales, mucho más ligadas a este mundo. Y ellos hablan de 5, hablan del Signal Advantage, del Experimenting Advantage, del People Advantage, que es al final el talento tan importante, del Ecosystem Advantage, que es como solos es muy difícil y que las empresas tienen que asociarse con otras. Y el último, que es muy importante y que está también con el propósito relacionado, es el Social Advantage, que es lo que llaman licencia social para operar, que las empresas socialmente, la gente entienda que están haciendo algo distinto y que no es mero comercio, ¿no? Muy bien. Desde el punto de vista de la regulación, ¿no? Internet va muy deprisa, se suceden los acontecimientos mucho antes de que se puedan regular, ¿no? Pues todos esos conceptos que ciberseguridad, todo lo que es protección de derechos de imagen y muchas más cosas que hay, pues esto que dices ahora de lo de los robots. Entonces, ¿esto qué va a pasar? ¿Cómo el regulador va a poder adaptarse a esta nueva era? Me parece complicado, eso es por un lado una pregunta, y por otro lado, desde el punto de vista laboral, estamos hablando de gestión de proyectos, tal, también tiene que cambiar todo lo que es la regulación laboral en concreto. Entonces, si nos puedes comentar qué es lo que tú piensas que va a pasar, ¿tu opinión al respecto? A ver, la regulación tendrá que correr. Yo creo que hay muchos temas que no somos ni conscientes. Hay muchas cosas en las que va por detrás, sin duda, porque va a toda una velocidad, pero de alguna manera tendrá que empezar a poner foco en sitios concretos. Ahora, por ejemplo, en el mundo de las fintech,
que está algo muy abierto y donde pues está empezando ya a ver cómo se puede de alguna manera regular, porque la regulación es necesaria, de verdad es necesaria, porque lo que hay que hacer es fomentar la convivencia de los modelos tradicionales con los modelos nuevos y que exista un entorno, un terreno de juego común donde todos pueden existir, pero donde todos de alguna manera se compartan los principios básicos, pues todos paguen impuestos, sí, todos, sí. Una serie de cosas que no vale que unos sí y otros no. Entonces, pero eso es importante regularlo. ¿Cómo se va a hacer? No tengo ni idea, porque también, por otro lado, Internet es libre, ¿no? Entonces no se puede poner puertas al campo y habrá que encontrar dónde está el equilibrio. Ya geográfico, o sea, puede ser que una persona desde, yo que sé, Singapur, esté creando algo que a ti te interese para esa empresa que tú tienes aquí, esa startup, y entonces, o sea, que ese tipo de cosas es que es incontrolable, un poco incontrolable. Es incontrolable, pero por ejemplo, una desventaja que tiene Europa frente a Estados Unidos en la digitalización es que aquí es mucho más complicado, porque aunque hablemos de un mercado único, no es único, porque cada país tiene su idioma, porque cada país tiene al final normas un poco diferentes, y porque donde en Estados Unidos tú accedes a 300 millones de personas desde una página web única, pues aquí tienes que, para empezar, traducirla a muchísimos idiomas, para continuar, tener en cuenta las especificidades de cada uno de los países. Entonces ahí tenemos una desventaja que en ese sentido Europa debería agilizar. Sí, debería unirse de verdad y agilizar, porque si no nos vamos a quedar como mini reductitos menos competitivos que otros, ¿no? Sí, es que lo del idioma también lo comentaba el otro día, lo del idioma es una plan. Para el mundo de internet sí, porque al final pues tienes que, o sea, tú entras en Zara, por poner una empresa española global, y ya la primera página son todos los países con todos los idiomas, todos los países del mundo con todos los idiomas, y se lleva desde aquí, pero entonces es respecto a lo que te comentaba Paula de las relaciones laborales entre, bueno, por seguir llamando a los empleados y no sé incluso si eso va a cambiar, ¿no? Empleadores y empleados, debería, ¿no? El otro día estaba también cenando con una persona muy interesante que ha sido el head de McKinsey en España, pero ahora es el Chief Talent Officer de McKinsey a nivel mundial, y le decía: oye, ¿es verdad eso que se dice de que ahora vais a las escuelas de negocio y a la gente no quiere ir a McKinsey como antes, que era como es lo máximo, lo máximo que te podía pasar? Lo máximo, que tu hijo te diga que quiere ir a McKinsey, es y que le cojan, ya es que como, le cojan, sí. Mi hijo es... o es mito, y me dice, no, es verdad, la gente ya no nos ve ni a nosotros ni a la banca de inversión como el sitio deseado. ¿No? De verdad, me dice, sí. Ahora muchos quieren entrar en startups o en el mundo tecnológico o crear sus propias empresas, que el ratio de gente que sale para crear sus propias empresas está cambiando. De hecho, el otro día estábamos analizando una figura que se llama Search Funds, que son personas que muchos de ellos acaban de terminar su MBA y que dicen, bueno, yo no voy a trabajar, voy a buscar un proyecto y voy a buscar una empresa para tomar una participación y convertirme en el gestor de esta empresa, ¿no? Cada vez más pasan esas cosas. Por otro lado, es verdad que luego lees qué piden los millennials, tal, y muchos piden estabilidad en su trabajo también. Con lo cual, yo no sé si esto de los millennials es algo que, como ahora son jóvenes, según ellos vayan creciendo, el ciclo de vida y la propia madurez de la vida te va llevando a pedir y a necesitar cosas distintas. El problema es que aún no han llegado a esas fases y por lo tanto no sabemos cómo van a reaccionar, ¿no? Pero a lo mejor con 30, la década de los 30, que todos estamos teniendo hijos e intentando consolidar nuestras carreras, pues les pasa lo mismo que nos ha pasado a todos, que es que dicen, no, pues lo voy a dar todo en esta empresa porque quiero ascender y progresar. No lo sé. No, y sobre todo que lo que yo creo, cuando digo de McKinsey, que me parece fenomenal, pero una visión global que te da una empresa de este tipo, que puedes ver todos los modelos de negocio en 3 años o en 4 que estés en McKinsey. O sea, lo que yo me pregunto es cómo estos chicos jóvenes, un search fund, vale, pero tú les falta mucho... ¿Cómo aprendes? ¿Cómo aprendes? O sea, mi pregunta ahí se me hace una gran incógnita en la cabeza y digo, muy bien, pero... Equivocándote. Vamos a ver. Es que aprendes equivocándote, ahora aprendes mucho de recursos que están libres por la red. Pero es que su toma de decisiones es distinta. Es que sus necesidades son diferentes. Es que no tiene nada que ver con las nuestras.
Yo sí lo veo. Pero al final aprendes mucho de las personas, ¿no? Sí. Si yo miro para atrás, ¿De quién has aprendido yo más? he Es de aprendido las de las personas. personas que me han rodeado. Entonces, he tenido suerte de tener unos jefes brillantísimos de los que he aprendido mucho, pero también se dice que la gente no se va de los trabajos, se va de los jefes. Sí, eso estoy convencida. Yo también. Vamos, eso estoy convencida. Claro. A cualquier edad. Estoy A convencida. cualquier edad. Convencida. Eso es una máxima buenísima que estás diciendo ahora. Entonces, al final, yo creo que, bueno, no lo sé, yo creo que en la medida en la que la gente encuentre proyectos retadores se quedará y en la medida en la que no, no se quedará. Pero sí, genuinamente creo que las empresas ya tienen la mente un poco más abierta a, oye, voy a meter talento ad hoc para un momento necesario. Sí, puntual, sí. Y muchas personas también ya estamos con esta mentalidad de, Sí. oye, yo me meto en un proyecto que me interesa, pero no me quiero casar para el resto de mi vida, porque a lo mejor dentro de un año lo que me toca no me interesa tanto. Sí. Y eso sí que hay más... Pues seguir flexibilidad, aprendiendo, porque sí. me meto en este proyecto porque me estoy aprendiendo, pero luego me meto en otro porque voy a seguir aprendiendo. O sea, ¿no? Es que las compañías tienen vida propia. Claro. No todo el mundo, o sea, no necesitas Claro. el mismo talento en un momento. Claro que no, No se necesita. claro que no. Es que Va todo tan al rápido revés, que- al revés, sí, sí. Por eso, volviendo a las competencias, que... Sí. que Fernando os he Córdoba, dicho- me he quedado con el nombre ya. No, es un- Te voy a decir, un la voy a llamar a tu parte, me parece gente tan interesante como yo me digo. Siempre quiero conocerla, aunque sea solamente Es para un estar crack. con él un rato. No, es un Ya crack. te pediré su O contacto sea, solo estar con él ya merece la para pena. aprender. Pero al final la síntesis, cuando a mí me piden, oye, ¿a quiénes contratarías o cómo es tu proceso de selección? Al final yo miro dos cosas muy importantes, que son difíciles y te puedes equivocar, ¿vale? Pero, Sí, pero bueno, pero para mí la síntesis es capacidad de aprendizaje ¿Mm? y generosidad. Sí. Capacidad de aprendizaje Eso. porque ahora solo tenemos que aprender. Es que como no sabemos a dónde nos vamos, pues si no eres capaz de estar aprendiendo todo el tiempo y te basas en tus grandes principios de esto se ha hecho así siempre, mal. No tienes que aprender. Y generosidad porque tienes que anteponer todo lo demás a ti mismo. Tienes que anteponer Sí. el cliente, Todo, todo. tienes que anteponer el proyecto y luego ya estás tú.